Vale, entonces, bueno, muchachos, ustedes recuerdan, hace 8 días estábamos trabajando este dataset del gobierno nacional sobre los casos positivos del COVID. Ese modelo lo trabajamos con SBM, pero pues realmente como la clasificación no es muy bueno, ¿cierto? Entonces la idea es tratar de predecir, ¿cierto? Pues, digamos, es tratar de predecir si una persona se muere, una persona, digamos, bueno, aquí está creo que en atención, casa, recuperado. Creo que es atención. Habría que esta columna predecirla, ¿cierto? Entonces, esta columna es la que me interesa a mí porque pues me dice si la persona se recuperó, ¿cierto? O si la persona murió. Supongamos que quisiéramos predecir esto, ¿cierto? De acuerdo a los otros datos, ¿cierto? El estado que tuvo la persona y, bueno, código de departamento, podemos usar eso, de pronto el lugar de precedencia, el sexo y la edad, que son de pronto los más determinantes. Entonces, muchachos, una breve explicación de redes neuronales, ¿cierto? Es la siguiente, ¿sí? La red neuronal, ¿cierto? Es básicamente una función, ¿cierto? Que recibe, pues, varias entradas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos x sub 0, aquí tenemos x sub 1, x sub 2, y bueno, supongan que aquí hay muchas hasta x sub n. Entonces, básicamente, ¿qué hace esto? ¿Cierto? Cada una de estas entradas se manejan por un peso, ¿cierto? Un peso P sub 0, un peso P sub 1, un peso P sub 2, bueno, hasta un peso P sub n. La entrada total a la red neuronal, o sea, la entrada neta, ¿cierto? Que se denota así, es igual a x sub 0 por P0 más x sub 1 por P1, ¿cierto? Más x sub n por p sub n, ¿cierto? Básicamente lo que se hace aquí, lo importante aquí es el ajuste de estos pesos, porque pues las entradas ustedes las conocen, ¿cierto? Realmente, muchachos, en las redes neuronales el conocimiento está enfocado en estos pesos de la neurona. Obviamente no es una sola neurona, esto cobra chistes cuando son muchas neuronas. Y vale, y aquí la salida, ¿cierto? Depende de algo que se conoce como una función de activación. Básicamente, ¿cierto? Aquí hay una función que recibe esta entrada neta, ¿cierto? Y pues de ahí produce la salida. Por ejemplo, podemos tener, ¿cierto? Que f de entrada neta de f de x es igual a x. Por ejemplo, podemos tener una función lineal. Cuando es una función lineal, esto funciona igual que una regresión, ¿cierto? Una regresión lineal. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque básicamente usted trata de encontrar estos pesos, ¿cierto? Que se multiplican por las variables de entrada. Eso es una regresión lineal en todo el esplendor, ¿cierto? Es una regresión lineal en todo su esplendor. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Esto de acá. Bueno, esto ustedes lo encuentran básicamente pues denotada con una sumatoria desde igual a 0, desde su n, desde el peso su i por la entrada de su i es igual a la entrada net. Bueno, eso es así. Vale, entonces digamos que la red neuronal, ¿cierto? Pues no tiene mucha gracia si solamente fuera así lineal. Realmente aquí se coloca una función no lineal, ¿cierto? Lo que se busca es que al introducir no linealidades, ¿cierto? La función, digamos, pueda abarcar un mayor problema no lineales, porque digamos, si la entrada es netamente la función de activación, que conoce la función que está en la red neuronal, es netamente algo lineal, pues ustedes están haciendo una regresión, y es que eso no tiene más. Lo interesante de las redes neuronales es cuando sale una función no lineal. Por lo general se utiliza la sigmoide, ¿cierto? Y la tangente hiperbólica. Esta es la más común. La sigmoide es algo así, muchachos, es una función que varía entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la entrada, si la entrada es positiva, ¿cierto? Este es el 0, ¿cierto? Por ejemplo, acá está 1, 2, acá está -1, -2. Entonces, la función siempre varía entre 0 y 1. O sea que esta salida siempre es mayor o igual. Esta salida siempre está entre 0 y 1, ¿cierto? Eso es algo que uno debe entender. Estos pesos, pues, pueden ser positivos o negativos. Entonces, ¿cuál es la gracia de utilizar, por ejemplo, una función sigmoide? Que uno mete como una especie de no linealidad que le permite como cubrir más patrones. Básicamente con la red neuronal, muchachos, ¿cierto? Con una neurona, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes tienen un conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, funcionaría igual que una función logística. Entonces, ustedes trazan una función y lo que está acá abajo es de clase 1 y lo que está de clase 2, ¿cierto? Ustedes cuando, por ejemplo, tienen una neurona, es lo que uno hace eso.
¿cierto? Eso es un clasificador binario. Ahora lo interesante, muchachos, viene cuando ustedes tienen varias neuronas, por ejemplo, una composición así, ¿cierto? Va a haber una capa inicial que es una capa de entrada, ¿cierto? Viene algo importante que son las capas ocultas, ¿cierto? Y pues hay una capa de salida, ¿cierto? Entonces estas capas de entrada, por lo general, lo único que hacen es sumar las entradas, no hacen nada más, ¿sí? Así es como está la arquitectura. Y esta salida lo que hace es sumar, ¿cierto? Lo que llega de la capa oculta, ¿cierto? Y aquí es donde está lo interesante. Pueden ser una o más capas ocultas. Esta es la infraestructura tradicional de redes neuronales, ¿cierto? Y ahora bien, a nosotros nos interesa calcular los pesos de estas capas. Entonces, esos pesos, muchachos, básicamente ustedes los van a ver como una matriz de pesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la neurona 1, para la neurona 2, para la neurona 3, de las capas ocultas. Entonces, esto es una matriz a la larga, ¿sí? O matemáticamente, si ustedes ven el curso matemáticamente, básicamente uno trabaja es con álgebra matricial, porque a la larga los algoritmos de entrenamiento de los pesos, o sea, para calcular los pesos, para, digamos, predecir cierta salida, entonces, básicamente son operaciones matriciales, o sea, lo que hace básicamente una red neuronal son operaciones matriciales. Y lo que mete la no linealidad son las Fs de aquí, ¿cierto? Que por lo general se utiliza, como les mencioné, tangente hiperbólica o la función sigmoide. Eso es lo que se suele hacer en estos casos. Ahora, ¿qué pasa con la clasificación de patrones cuando ya tenemos más neuronas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos son mis datos, ¿sí? Al tener más neuronas y más capas, yo ya soy capaz de colocar contornos. ¿Qué son contornos? Básicamente definir áreas dentro de mis datos que los puedan clasificar. Entonces, por ejemplo, los que son rojos son de clase 0, los que son azules de clase 2, los que son, esta es otra clase, y así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso me permite tener un agrupamiento mejor de los datos y una mejor caracterización de los datos. A la larga, lo que hace una red neuronal es eso, ¿cierto? Poner áreas dentro de los datos. Entonces, cualquier dato que caiga aquí es de clase roja, cualquier dato que caiga aquí es de clase azul, cualquier dato que caiga aquí, pues de clase morada, cualquier dato que caiga aquí es de la clase amarilla, suponiendo pues que tengo más de una clase. Y además que me permite tener muchas más clases, ¿cierto? De las que uno puede tener. Pues, por ejemplo, que esto es un clasificador binario, una sola neurona es un clasificador binario, entonces, pues solamente me puede tener, ¿es de clase C1 o es de no clase C1? Pues uno pone C1 y C2, porque para larga eso es un clasificador binario. En el caso de clusterización, ¿cierto? Uno no conoce las etiquetas de los datos, o sea, yo no sé qué clase es esto, entrada, ¿cierto? Eso es en el caso de clusterización. Clusterización no trata de encontrar, de acuerdo a la proximidad de los datos, de qué clase son, ¿cierto? Eso es el objetivo de clusterización. En el objetivo de redes neuronales ya uno conoce las etiquetas, lo que uno trata es de ajustar una función que los divida correctamente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, clustering es cuando tú no conoces, ¿cierto? Clustering no utiliza la información. Clustering es una técnica de aprendizaje no supervisada, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Cierto? En el caso de clustering, aprendizaje no supervisado es que uno no sabe qué son los datos, uno trata de encontrar qué tipo son los datos. Y en este caso es aprendizaje supervisado. Que ustedes conocen, un conjunto de datos de entrenamiento conoce de qué clase son. La idea de la red neuronal es que uno ya conoce de entrada cómo son los datos, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como la explicación teórica por encima. No sé si tienen preguntas sobre eso, muchachos. O sigo. No sé si quedó clara tu pregunta, Jorge. Ustedes me dirán. Sí, por el chat dicen que sí quedó clara. Ah, bueno. Ah, listo, ahí. Ahí envió algo, envió. Ah, bueno, ese enlace que compartió Diego es muy interesante. Voy a dejarlo también cuando suba este video, lo voy a compartir allí. Listo, muchas gracias, Diego. Es que el chat, yo no sé, ¿han notado que en Meet es como que se retardan los mensajes a veces? ¿O es mi impresión? He tenido como esa sensación. Y a veces es maluco porque pues a veces pienso es que no quieren opinar y realmente es porque el mensaje no ha llegado y después llega un montón de mensajes juntos. Es algo extraño. Bueno, entonces, vale. Ya vamos a seguir por acá y vamos a implementar en Google Colab esto.
Entonces, bueno, vamos a trabajar con este dataset, ¿cierto? Este dataset tiene los datos de coronavirus de Colombia. Entonces, yo voy a hacer algo. Yo voy a tratar de predecir, ¿cierto? Yo voy a tratar de predecir las personas que se recuperan, las personas que están en casa, ¿cierto? Las personas, aquí están las personas que murieron y eso, ¿cierto? Les voy a cargar este dataset y voy a empezar a descartar datos que no nos sirven. Entonces, bueno, aquí tengo el Google Colab y voy a cargar ese archivo. Ese archivo lo tengo por acá, ya lo descargué. Casos positivos de COVID, ¿cierto? En Google Colab, muchachos, deben tener presente ustedes que los archivos se borran al poco tiempo, ¿cierto? Los archivos realmente se borran al poco tiempo. Entonces, bueno, muchachos, vamos a importar algunas librerías mientras eso sucede, ¿cierto? Parece que sigue cargando y vamos a empezar a trabajar. Entonces, bueno, vamos a trabajar con pandas, vamos a trabajar con Nufi y con sklearn, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Vamos a ver, sigue cargando, de haberlo cargado. Es que, pues ya saben cuántos datos ya hay en Colombia, muchachos. ¿Cuántos datos creen que ya hay en ese dataset? ¿Cuántos datos Yo creen? creo que más que 150.000 ya. Ya estamos en 150.000 200 y datos. Sí, esta vaina pesa, ya les digo. Y eso que tengo el internet con buena subida. Les digo cuánto pesa eso. Ya lo he subido hace rato. Ese pesa 39 megas. Está bastante pesado. Entonces, bueno, muchachos, mientras eso sucede, ¿cierto? Mientras cargan los datos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es hacer la carga de datos, ¿cierto? Y parece que ya lo cargó. Entonces, voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle data. ¿No se deja? Cambiar nombre. Data. Entonces voy a cargar data.csv, ¿cierto? Vamos a ver si carga correctamente. Ok, me dice que no. Vamos a ver. Profe, si lo lees desde la URL, carga dataset desde URL. Podría ser. Vamos a ver si puedo aquí. No, pero que es que aquí sí, él puede cargar desde URL, pero el problema, ¿cierto? Es que es este. Entonces, vamos a ver. El archivo es demasiado grande para mostrarlo, pero parece que sí lo hizo. Vamos a ver. Specify. Ok. Vamos a ver si tengo los datos. Sí, uno normalmente puede cargarlos desde Profe, Java. si imprimía solo el head. Dígame. No, nada, iba a decir que se imprimía solo el head. Ah, sí, eso es justamente lo que iba a hacer. Entonces, muchachos, lo primero que debo de hacer, ¿cierto? Es eliminar los datos nulos, ¿no? Pues porque esos datos nulos no me dan mayor información. Vamos a ver cuántos datos quedan. Vamos a ver, tengo... Ok. Vamos a ver cuántos quedan. Bueno, uy, borró todo. Increíble. Ok, no hay problema. Entonces, vale. Entonces vamos a examinar las columnas, ¿cierto? Entonces, yo aquí hay varias columnas que la verdad no me interesan, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver, esto es data. Voy a volver a cargar los datos porque ya los perdí. Entonces, data.head, apenas listo. Quiero ver data.count, ¿cierto? Vamos a ver cuántos datos hay. Listo, hay 138.000. Vale, perfecto. Entonces voy a empezar a borrar datos que no me interesan. Data.log. Entonces, ¿qué columnas deseo cargar? Entonces, bueno, esto ID no me interesa. Ciudad ubicación, no me interesa. De pronto, cargar lo que es atención, ¿cierto? Deseo cargar la edad, obviamente, ¿cierto? Deseo cargar el sexo, pues eso me interesa. Si es importado o no, ¿cierto? De pronto, esto, el estado de la persona, ¿cierto? El estado. De pronto me interesa importar bueno, país de presencia no tanto, fecha de muerte, pues no, fecha de diagnóstico, tipo de recuperación,
¿cierto? De pronto, ahorita los miramos, tipo de recuperación de pronto me interesa cargarlo. El país, código país, de pronto el código del departamento, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo nos va ahora con eso. A ver, creo que aquí es con paréntesis. Ajá. A ver, esperen, yo pillo algo. Creo que tuve un problema allí. Dato punto. Ajá. Voy a ver si dañé los datos. No, ahí sigue bien. Entonces, vamos a ver qué columna puedo cargar. Un segundo. Aquí está. Vamos a ver. Pero yo pillo algo, de pronto la embarré. Vamos a ver. Cargar datos. Aquí está. Las celdas ocultas. Eso lo he hecho la semana pasada. Aquí los tengo. No, pues puedo directamente así. Listo. Sí, puedo así directamente, pero pues tomando en cuenta que esto es un array, ¿no? Entonces voy a cargar allí los datos. Vamos a ver qué me dice. Puedo cargarlos directamente así. Con ilot también se puede. Listo. Entonces ahí ya cargué los datos, ¿cierto? Que a mí me interesan. Entonces voy a ver ahora el cabezado, a ver qué hay, ¿cierto? Y bueno, me quedo con este. Atención, el sexo, el tipo, si es importado o relacionado, estado leve, tipo de recuperación y este. Entonces, data. Entonces voy a data igual a data.drop.na, ¿cierto? Vamos a ver data.head. Y bien, y data.count. Vamos a ver cuántos me quedan. Bueno, me quedan 95.000 datos, ¿cierto? 95.781. Son más que suficiente para trabajar allí. Entonces, muchachos, resulta que, ¿cierto? La columna que a mí me interesa, ¿cierto? A la larga viene siendo, entonces voy a empezar a dividir los datos. Entonces, la entrada, los datos, digamos, que yo necesito son de data, yo necesito la edad, necesito el sexo, ¿cierto? El sexo, necesito el tipo, ¿cierto? Tipo de recuperación, ¿no? Tipo de recuperación. Necesito tipo de recuperación, ¿cierto? Necesito el código del departamento, ¿sí o no? Código del departamento, eso es básicamente lo que necesitaría. Vamos a ver, edad, sexo, el tipo, el estado, ¿cierto? El estado. Creo que esos serían los que a mí me interesan para entrada. Listo, dígame. Aumentar la fuente. Sí. Que es en 1080 y casi no se ve bien. No se ve, bueno. Entonces, vamos a ver si esto tiene o si no me toca configuración del cuaderno, aceleración por hardware, ¿no? Ver, diferencia entre cuadernos, insertar, herramientas. Me toca hacerlo entonces. Me toca hacerlo, sí, aumentándolo así. Ahí se ve mejor. Sí. Listo. Y lo que yo quiero es predecir la atención, ¿cierto? Salida igual a data de atención, ¿cierto? O sea, antes de esto, pues uno tiene que vamos a ver qué quedó. Y salida.head. Perfecto, ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces, voy a utilizar esto, ¿cierto? Para describir, estas van a ser las entradas, ¿cierto? La edad, el sexo, el tipo de recuperación, el estado y el código del departamento. Y voy a mirar, ¿cierto? Que si me dice si la persona se recupera o se muere. O sea, es lo que quiero predecir ahí, ¿cierto? Obviamente, pues, ustedes saben que es eso, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a empequeñecer esto un poquito. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero predecir a la larga, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer acá, ¿cierto? Es empezar a mirar los datos, ¿cierto? Entonces, empecemos a mirar el tipo de recuperación, ¿cierto? Entrada, ¿cierto? En lo que aparece datos de recuperación,
datos de recuperación. Entonces voy a ver qué valores únicos tiene. Entonces, tipo de recuperación, el que me interesa ver. Bueno, vamos a ver qué valores únicos tienes tú. Entonces, los valores únicos que tiene es PCR y tiempo, ¿cierto? No sé qué carajo significa PCR y pues en toda esta columna no me daría como mucha información, la verdad. Miremos otra, ¿cierto? PCR y tiempo, la verdad no sé, estado, ¿cierto? Vamos a ver qué nos aparece en estado. Nos aparece leve, asintomático, moderado y grave. Listo, perfecto. En entrada, bueno, código de departamento, en entrada, ok, edad, sexo, tipo de recuperación, código de departamento. Y miremos la salida, ¿cierto? Cómo se comporta. Salida, punto, como es apenas una columna, pues basta con eso. Parece que me toca ponerle la columna de todos modos. Ok, no hay problema. Entonces, salida, ¿cierto? Atención. Bueno. Únicamente está recuperado. Perdí información. Perdí información. Voy a ver acá. ¿Sí pillaron que perdí información? ¿Por qué perdí información, muchachos? Porque falta el fallecido, porque pues, es imposible que no puedan morir nadie. Sí, entonces yo sospecho que es este tipo de recuperación. Lo bueno es que como creé un nuevo dataset, dígame. Yo creo que puede ser el drop, ¿no? Sí, fue el drop NA, ¿cierto? Bueno. Esto realmente viene desde aquí. Entonces, voy a quitar este tipo de recuperación. De pronto el PCR, este tiene muchos nulos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Listo. Vamos a ver cuántos me quedaron. Me quedaron 95.000, los mismos. Entonces, hay que analizar cuáles son las columnas que tienen más nulos. Entonces, bueno, toca volver a cargar. Profe, una pregunta. ¿Y sí. si, pues, en vez de pues, eliminarlos, se hace como pues, como una conversión de ese dato? Sí, me va a tocar manejarlos. Como ceros o Reemplazando ceros, los nulos por la media. por la media también. Entonces voy a mirar eso. Primero, count en NaN, pandas. Primero quiero saber cuáles son las columnas que tienen NaN. Es lo primero que quiero saber. Entonces, vamos a ver. Aquí estoy buscando. Entonces, voy a pillar a ver aquí, muchachos. Voy a insertar una nueva celda, ¿cierto? En estas. Bueno, aquí ya tengo el datahead. Voy a mirar cuántos NaN tiene cada uno. Voy a insertar aquí una celda de código. Entonces, no voy a borrarlos por ahora. Entonces, vamos a ver. En ley de data, dígame. Disculpe que lo interrumpo otra vez. Sí. Creo que primero debería de sacar pues la información que puede ser necesaria, como la atención, edad, sexo, y después hacer el drop. El problema es que si hago eso, pierdo la consistencia de los datos. ¿Por qué? Porque, digamos, yo la separo en entrada, ¿cierto? Y en salida, ¿cierto? ¿Qué pasa si aquí hay un NaN, por ejemplo, con esta columna? Si yo elimino esto, ¿cierto? Aquí no va a pasar nada. Entonces, este me quedaría, por ejemplo, con 10.000. Perdón, este quedaría con 999 y este quedaría con 10.000. Lo que haría que se fuese inconsistente. El preprocesamiento debe hacerse antes de... O sea, el procesamiento de este tipo de cosas debe hacerse antes de borrarlos. Es por eso. Voy a volver a cargar acá. Bueno, aquí ya tengo el hit. Vale, entonces voy a empezar a analizar los nulos, ¿cierto? Data.count. Yo pillo. Drop, vamos a ver. Drop NA igual a false, creo que voy a ponerle así. Entonces, vamos a ver, tengo aquí supuestamente 138.000. Quiero ver cómo se comporta la columna de atención, ¿cierto? A ver cuántos datos únicos tiene, que a la larga es la que me interesa. Entonces, aquí sería con date. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí sí tiene recuperado, fallecido, hospital, UCI, pues NaN, ahí no hay nada que hacer, o está en la casa. Listo, hay una columna que me está arruinando todo. Yo creo que es esta de tipo, porque yo recuerdo que cuando la estudiamos, ¿cierto? Voy a mirar
voy a contar esta de tipo, creo que esta era la que nos da el problema. 138.900 estado, vamos a ver. 138.000, pero no me muestra los datos. Yo pillo algo. Bueno, sabe tener nulos. Sabe tener nulos aquí. Lea sintomático, grave y NaN. Quiero contar los nulos. Entonces, siguiendo aquí lo de esto, ¿cierto? Entonces sería late data menos este. Data in estado. Vamos a ver qué me dice. 379 nulos tiene este. Vamos a ver el tipo. ¿Cuántos nulos tiene? Este tiene 0 nulos, ok. La atención es lo que quiero a la larga. La edad, vamos a ver si hay mucho de edad 0 también. Vamos a ver si el problema es el código del departamento. Un nulo. Creo que el tipo es el mayor problema, ¿cierto? Vamos a ver cuánto tiene el tipo de nulos. 0 también, qué raro. Ya sé cómo manejar eso. Bendito sea esta Overflow. Entonces, vamos a ver. Este tiene, vamos a ver en estudio, ok, este casi no tiene nulos. Quiero ver el tema de la edad. Bueno, ese es un rango completo. El estado, ¿cierto? Tiene 379 nulos, eso no es importante. Y el código del departamento, a ver, tiene apenas un nulo, ¿cierto? Entonces, eso no debería darme tanto problema, ¿cierto? Porque a la larga, si ustedes analizan, ¿cierto? El problema era ese y el tipo un gallo pillo A. El problema a la larga era el tipo, sí, porque apenas tiene en estudio y nulos no tiene. Tipo está bien, estado, que lo había pillado, y el código del departamento. Miremos el caso del sexo, a ver si hay mucho nulo. En el sexo hay. Bueno, esto les había dicho, M mayúscula y M minúscula, ¿no? Eso es una troleada. Entonces, vale, muchachos, pareciera, ¿cierto? Que puedo hacer esto. Data igual a data.drop NA. Quíteme los nulos. Vamos a ver. Voy a volver a mirar lo de atención, que es lo que me interesa, ¿cierto? Voy a insertar una celda acá y a ver qué pasa. Pillen que ya no perdí, muchachos. Miren acá. ¿Sí pillan? El problema es esa columna que quité. Hay que ponerle análisis a eso. Bueno, que tengo 38.000 casos y esta vez sin nulos. Entonces, tengo de la entrada sería la edad, el sexo, el estado, el tipo, ¿cierto? Si es importado o no. Tipo. Está mejor así. El tipo, el estado, el código del departamento. Listo. Es el que me interesa. Salida, entrada, salida. Bien. Y aquí, pues, tipo de recuperación, no. El tipo de recuperación era el que tenía el problema. Vamos a ver en la salida, ¿cierto? No, a ver cuántos hay de cada uno. Entonces, salida, atención. Vamos aquí cuántos hay. Entonces, quiero verlos con este comando ¿dónde es que está? Valecons. Ok. Valecons es el que me interesa. Entonces, vamos a ver, salida, Entonces, pillo a ver, vamos a ver cómo está. Entonces, de atención tenemos, ¿cierto? De atención tenemos 95.000 recuperados, 29.000 en casa, en hospital 6.800, fallecidos 5.700 y hospital UCI 1.042. Listo, perfecto, ¿cierto? Entonces, vale, listo. Vale, muchachos. Entonces, ya eliminé los nulos, había una columna, el problema era esa columna creo que la columna que estaba jodiendo era esta que yo había puesto, que era PCR, esta de acá, que era PCR, tipo de recuperación, parece que ese tiene muchos nulos. Entonces, bueno, ya ahí arreglé, entonces, pues, vean, ya tengo
95.000 datos de recuperados en 29.000, o sea, es un dataset bastante bueno, ¿no? Que ustedes pueden analizar. Entonces, vale, muchachos, aquí hay varias consideraciones que uno debe tener, ¿cierto? Lo primero es, ¿cierto?, que como la red neuronal, a la larga, ¿cierto?, las entradas de la red neuronal, pues, ¿qué pasa con estas entradas, ¿cierto? Como la red neuronal, vamos a hacerlo con una función sigmoide. El comportamiento de la función sigmoide es algo así, ¿cierto? La función sigmoide funciona así, ¿cierto? Es algo así, que va desde 0 hasta 1. Aquí suele ser 0,5 en el 0, aunque esto puede variar de acuerdo a los parámetros de la función. Y bueno, aquí hay un X y aquí hay un Y, ¿cierto? Entonces, a la larga, muchachos, lo ideal es que la entrada de la red neuronal, ¿cierto?, sea entre -1 y 1, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo coloco una entrada de 60, ¿cierto? Por ejemplo, miremos más allá en el plano, ¿cierto? Voy a correr esto. Miremos más allá en el plano, ¿cierto? Cuando la función es 1, ¿cierto? Y supongan que aquí es 60 y aquí es 100. Aquí en 60 es 0.99998 y aquí en 100 es 0.9999997. Yo les hago una pregunta. Entre 60 y 100 hay una gran diferencia, pero ¿qué pasa si yo no proceso las entradas correctamente, muchachos? ¿Qué pasa con la red? ¿Será capaz de notar la diferencia? ¿La red neuronal? ¿Ustedes qué piensan? No va a ser capaz. No va a ser capaz. Entonces, por esa razón, muchachos, cuando trabajen con redes, es necesario colocarlo aquí. Esto es por la función de activación. Como les dije, una función de activación lineal, ¿cierto?, que sería capaz de procesar todo esto, que no tiene mucho sentido, porque no queremos hacer una regresión lineal. Lo que nosotros queremos es hacer estos contornos de datos. Lastimosamente, si usamos una función de, por más profunda que sea la red, vamos a hacer básicamente un clasificador binario, y eso a mí a nadie le interesa. Y otra cosa que ustedes deben tener presente con la salida, ¿cierto?, es que la salida acá, ¿cierto?, nos está diciendo que, ¿dónde es que está? Aquí, ¿cierto? Hay varias clases, ¿cierto?, que yo estoy intentando predecir. Recuperado, fallecido, hospital, ¿cierto? Entonces esta sería mi clase 1, ¿cierto? Esta sería mi clase 2, esta sería mi clase 3, esta sería mi clase 4 y esta sería mi clase 5. Entonces, lo mejor que podemos tener allí, muchachos, en la arquitectura de la red es que la capa de salida tenga 5 neuronas, ¿cierto? Con una neurona es un clasificador binario de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por acá están las hidden layers, ¿cierto? Y acá están las entradas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con esta neurona se va a encargar de recuperado, esta neurona se va a encargar de fallecido, esta neurona se va a encargar de hospital, esta neurona se va a encargar de UCI y esta neurona se va a encargar de casa. Eso significa que nos toca hacer una codificación binaria, pero una codificación binaria utilizando 5 bits. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar a mezclar estas de acá. Digamos, si yo tengo 5, ¿cierto? Yo puedo decir, no, profe, pues hagámoslo así. 001, 010, 011, ¿cierto? Y, por ejemplo, 100, utilicemos así, ¿cierto? Para esto el problema es que, digamos, las 4 primeras clases estarían mezcladas aquí, de C1 hasta C4, lo que produciría problemas de precisión. Entonces, es mucho mejor codificar así. 001, clase 1, 0010, 0011, perdón, 0100, 0.000 y 10.000, ¿cierto? Entonces, para clase 1, para clase 2, para clase 3, clase 4 y clase 5. Con eso se evitan de que existan dependencias entre estas diferentes neuronas. La idea es activar la neurona que uno necesita únicamente. No sé si este pedazo de aquí fue claro. De la codificación. Muchachos. Sí, para mí sí fue claro. Sí, profesor, claro. Listo. Entonces, la idea es que la salida nos vamos a transformar en 5, ¿cierto? Una salida binaria, ¿cierto? La salida en la red neuronal obligatoriamente debe ser binaria. ¿Por qué? De nuevo, por la función de activación. La función de activación va desde 0 hasta 1, ¿cierto? No lo va a sacar nada más, ¿cierto? Porque, pues, como les mencioné, esas son las que se suelen utilizar para estabilizar. De todos modos, tiene que ver mucho con el método de gradiente descendiente, ¿cierto? De gradiente descendiente para hacer esa parte.
Entonces, bueno, muchachos, lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Es procesar los datos, ¿cierto? Vamos a procesarlos rápidamente, ¿cierto? Entonces voy a procesar entradas, ¿cierto? Entonces, de las entradas, yo tengo lo siguiente. Lo primero, ¿cierto? La entrada, la edad, ¿cierto? La edad, ¿cierto? A mí me interesa que quede por rangos, ¿cierto? Porque a la larga, ¿cierto? Porque a la larga, muchachos, pues tiene 19, 50, y ustedes saben que con este tema del COVID se habla de rangos de edad, ¿cierto? No sé si es claro hasta aquí, muchachones, que se habla es por rangos de edad, depende del problema. Entonces, ¿cierto? Yo he utilizado una función, ¿cierto? Uy, se me perdió aquí. Categorizar, pero entonces, age, bandas, categories. Me falta un pedacito. Hay unos bins que aquí está, ¿cierto? Entonces, vamos a manejar las edades de acuerdo a esto. Entonces, por ejemplo, de 0 hasta, manejemos niños, 10 años. De 10 hasta 18 adolescente, pongamos 35, ¿cierto? Y 65, ¿cierto? Que es como los de mayor riesgo. De hecho, podríamos clasificar así, de hecho, podríamos colocar inclusive otra, que podría ser de 35 a 60, ¿cierto? De 60 a 75 y de ahí hasta infinito, ¿cierto? Esos serían como los rangos que manejaríamos. Y voy a llamarlos así, ¿cierto? Entonces, menor que 10 años, ¿cierto? Entre 10 y 18, entre 18 y 35, entre 60 y 75, ¿cierto? Y mayores que, ahí la embarré porque necesito entre 35 y 60. Luego voy a poner otra edad acá, que sería entre 60 y 75, y los mayores de 75 años. Bueno, eso es por lo que lo conocemos nosotros de noticias del COVID, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos de noticias del COVID. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner que la entrada, ¿cierto? Uy, creo que borré algo importante. No, menos mal, no la embarré. Aquí. Entonces, la entrada en la edad, ¿cierto? Que es, pues, pd.cut, ¿cierto? ¿De qué? De entrada, ¿cierto? En edad, ¿cierto? Voy a poner estos bins, los bins son los rangos, y voy a poner estos nombres. Entonces, pillemos a ver qué pasó. Names. Entonces, vamos a poner esto, ¿cierto? Ahí lo procesó, y vamos a ver cómo quedó nuestra entrada, ¿cierto? Pillen. Entonces, ¿qué ven aquí? Ya clasifiqué las edades. No, usted tiene entre 18 y 35, eso. Lo otro es que, ¿se acuerdan que en el sexo vimos que unos eran en minúsculas y otros eran en mayúsculas? Entonces, lo que voy a hacer allí, ¿cierto? Es ponerlos en la entrada, ¿cierto? En el sexo voy a poner todo en mayúsculas. Eso para que me queden igual, ¿cierto? Vamos a ver aquí en count uniques. Aquí está, ¿dónde están los counts? Aquí está. Entonces, data, en este caso sería la entrada en el sexo, ¿cierto? ¿Acuerdan que había uno F pequeño y otro? Ya los puse todos M y F, entonces ya los estandaricé. Eso a veces toca mirar en los datos, muchachos, porque esos datasets vienen de forma diabólica. Bueno, muchachos, entonces, ¿cierto? Ya aquí me toca, ¿cierto? Factorizar. Factorizar, muchachos, es básicamente colocarle unos números, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el sexo, transformarlo entre 0 y 1, ¿cierto? Ponerles unas etiquetas, 0, 1, 2, 3. Otra cosa es que debo factorizar la edad, ¿cierto? La edad debo factorizarla, ¿cierto? Debo factorizar la edad. Debo factorizar también el tipo, si es importado o relacionado. Debo importar también debo factorizar también lo que es el estado, ¿cierto? Lo que es el estado. Y debo factorizar también lo que es el código de departamento. Recomiendo utilizar este sort true igual para que lo haga de la misma manera para todos, ¿listo? Para evitar cosas raras. Entonces, bueno, muchachos, aquí ya he trabajado la entrada, ¿cierto? Bueno, me he equivocado acá. Es que esto lo estoy tomando el ejemplo de la semana pasada. Después por eso pasa eso.
Bueno, entonces acá, bueno, ahí está hecho, ¿cierto? Y miren lo que pasó ahora con la entrada, ¿cierto? Son puros warnings, eso no importa. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué se me transformó, muchachos, esta información? En puros números, ¿cierto? Entonces, pasé de valores categóricos a numéricos, ¿cierto? Entonces, por qué es importante que pase de estos datos a valores categóricos? Porque, perdón, a valores numéricos, pues porque las redes neuronales a la larga trabajan con números, ¿cierto? Y por último, me toca trabajar la salida, ¿cierto? La salida, ¿cierto? Que esa tensión, entonces también la voy a factorizar, ¿cierto? La salida, ¿cierto? La salida en atención, ¿cierto? Entonces, pues también debo factorizarla, ¿cierto? Pues porque, para que me quede numérica. Y luego la binarizo, pero listo. Creo que esa tensión con A minúscula. ¿Tampoco? Creo que es con tilde. A ver, miro. Sí, es con tilde. Entonces, atención acá, ¿cierto? Atención, atención. Entonces, bueno, acá queda. Y bueno, ya lo he hecho, salida.get, ¿cierto? Listo, ahí está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya he factorizado lo que tengo que factorizar, ¿cierto? Y ahora me toca, básicamente, hacer el procesamiento de estos datos. Esto voy a utilizar ¿cómo es que se llama? Un escalador. Se recomienda, normalmente para escalar datos, muchachos, pues ustedes conocen varias formas. Si usted tiene un conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, para ponerlos entre 0 y 1, usted coge el máximo y cada uno de estos lo divide por el máximo, ¿cierto? Este es el normal. Pero, ¿qué pasa? A veces puede pasar, ¿cierto?, que entre -1, que es el rango que me interesa, los datos queden agrupados por acá, ¿cierto? Y eso es malo porque, pues, estas áreas no están siendo cubiertas. Entonces, ¿qué se suele hacer? Un escalador, de acuerdo a una función gaussiana, ¿cierto? ¿Qué hace esa función gaussiana? Los datos más comunes los deja entre -1 y 1, ¿cierto? Los deja bien distribuidos y por acá unos outliers, ¿cierto? Los deja por acá lejos, los que pues tienen datos pues muy lejanos. Entonces vamos a utilizar un escalador que se llama Standard Scaler, que trabaja bajo una función gaussiana. Pues eso tiene la ventaja de pues que pues nos permite manejarlo un poco más de forma más sencilla, ¿sí? Esperen, yo pillo a ver si hay preguntas porque se me pierde. Listo, muchachos. Entonces, seguimos por acá y voy a utilizar ese scaler, ¿cierto? Para hacer eso. Permítanme, lo encuentro. Lo tengo por aquí. Ese scaler lo tengo por acá. Aquí estás, ¿cierto? Entonces, voy de nuevo al Firefox. Entonces, estándar scaler. Entonces, lo que voy a hacer, ¿cierto? Es, ¿dónde estás, nene? Aquí, vamos a ver. Entonces, esta sería la entrada, ¿cierto? Entonces, quiero que pero antes debo... Ah, no, así está bien. Entonces, bueno, voy a transformarlo. Estándar Scaler, eso lo tengo que importar. Ya les digo, me falta importarlo. Estándar Scaler, SKReal. Vamos a ver cómo lo importo. Entonces, eso lo debo de importar de processing. Listo, me toca hacer esto al principio. Entonces, aquí antes de esto, me toca importarlo. Listo. Ahí ya le aplicó el scaler. Entonces, entrada.get. Y bueno, esos datos, bueno, eso se transformó en un NumPy. Entonces, vamos a ver la entrada, ¿cierto? Y bueno, se nos transformó en un array, ¿cierto? De muchas... Entonces ya el array queda entre -1 y 1. Obviamente los datos que están por fuera, pues quedan así. Esto ya es una entrada para una red neuronal, ¿cierto? Ahora nos falta es binarizar lo que es la salida. Entonces vamos a binarizar, ¿cierto? La salida. Entonces para binarizar la salida, ¿cierto? Yo lo tengo por aquí. Vamos a ver, binarizar. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar el PANDAS. Entonces, salida, ¿cierto? Es igual, ¿cierto?
Entonces, yo tengo las clases, ¿cierto? Vamos a analizar primero la salida, cómo tiene los values. A esta me sirve, ¿cierto? Salida, vamos a ver cómo está esto. Bueno, ahí me voy a equivocar, que no le puse el punto. Bueno, vamos a ver cómo están los values. Ok, salida en atención. Bueno, tengo 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, voy a hacer esto. Vamos a ver si me funciona bien. Entonces, voy a aprovechar que esto lo saqué de la clase de redes neuronales. Entonces, vamos a binarizar. Se utiliza preprocessing.labelBinarize. Entonces, necesito los de la columna atención y las clases son 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y necesito que agreguen las columnas C1. Entonces, vamos a ponerle significado a esto. Entonces, yo cuando binaricé la salida, ¿cierto? Afortunadamente fue lo último que hice. Etiquetas. Quiero ver las etiquetas antes de meterme con esto. Yo pongo esto acá y vamos a ver cómo quedaron las etiquetas antes de embarrar. Bueno, quedó casa 0, fallecido 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Entonces, vamos a poner, voy a ponerle, para no dañarla, voy a llamarla salida binarizada, ¿cierto? Entonces, de la salida binarizada, entonces, pues yo tengo lo que es salida, ¿cierto? Bueno, punto de atención, las clases son 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y deseo llamarlas para saber en qué ando. Esto se va a llamar casa, voy a ponerle fallecido F, fallecido, hospital, UCI y casa, pongámosle C, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él va a crear este sistema binario que yo les expliqué, ¿cierto? Entonces, hagámosle. Es con... Listo, muchachos. Entonces, vamos a mirar esta salida binarizada, que no quería dañarla. A ver cómo quedó. Y miren lo que pasó, muchachos. ¿Qué ven ahí? Transformamos, ¿cierto? Estas salidas en 4, ¿cierto? Porque, como les digo, la red neuronal pues necesita clasificar cada cosa por aparte. Entonces, esto fue lo que hicimos en este punto. Muchachos, ¿me regalan unos 15 minutos más? ¿Tienen tiempo? Ya, pues, aplicar la neuronal, la matriz de confusión y ya. Dígame. Hágale, yo tengo tiempo. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, aquí ya tengo la salida binarizada y ya tengo la entrada acá, ya la tengo, bueno, la entrada ya es un array de NumPy, entonces ya la tengo allí. Voy a transformar esto en un array de NumPy, ¿cierto? Para poderlo trabajar sin ningún problema, ¿cierto? Voy a trabajar esto. Entonces, denme un segundo. Pandas to NumPy. Necesito transformar eso en un NumPy. Entonces, entonces, salida, ¿cierto? Voy a ponerle salida T es igual a salida binarizada punto to NumPy. Listo, transfórmelo a NumPy. Entonces, ya tengo, entonces, salida T y entrada, ambas son array de NumPy, ¿cierto? Porque a la larga, pues, él va a trabajar es con ese array. Entonces, ya tengo mi salida y ya tengo mi entrada. Entonces, muchachos, ya de allí lo que nos resta es poner el clasificador binario, ¿cierto? Perdón, la red neuronal, ¿cierto? Entonces, ya vamos a trabajar lo que es la red neuronal. Permítanme un momento. Entonces, nos toca partir los datos en entrenamiento y prueba, ¿cierto? Entonces mi X es la entrada y mi Y es salida T, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si de pronto, bueno, voy a poner esto acá para evitar problemas, voy a importarlo de nuevo. Entonces, voy a partir mis datos de entrenamiento, entradas de prueba, Y de entrenamiento, Y de prueba, ¿cierto? Voy a partir 80-20 y bueno, esto es un random que uno puede colocar cualquier número. Entonces, esa es la semilla, ya los que vieron simulación, está la semilla del generador de aleatorios. Entonces voy a partir 80 entrenamiento, 20 de pruebas. Entonces voy a partir eso.
cosa que ya se hizo aquí, ¿listo? Entonces, ya podemos, muchachos, hacer esto. Entonces, vamos a poner la red neuronal, ¿cierto? Entonces, pongamos el número de entradas, muchachos, el número de neuronas en las capas. Yo siempre recomiendo que sea al menos el número de entradas, ¿cierto? El número de entradas, muchachos, son 1, 2, 3, 4, 5. Yo normalmente digo que coloquen el doble. Vamos a poner una capa de 10 y una capa de 5, ¿cierto? Entonces, voy a generar esta red neuronal, ¿cierto? Que va a tener una capa oculta con 10 y otra capa oculta con 5. Aquí ustedes colocan únicamente las capas ocultas. La capa de entrada y capa de salida no procesan nada, por eso no es necesario colocarlas. Vale, entonces voy a hacer esto. Neural Classifier, ¿cierto? Y pues voy a hacer el fit, ¿cierto? Pues básicamente voy a hacer el fit entre ambos. Entonces ahí me da la información, entonces va a ser el fit. Ahí está trabajando, ¿cierto? Espero no se pase el espacio. Bueno, ya lo hizo, ¿cierto? Ya lo hizo, ya entrenó con los datos de entrenamiento y ahora podemos, por ejemplo, hablar de la precisión de la red, ¿cierto? Con este score me permite saber, pues, la precisión del algoritmo. Entonces, me dio una precisión del 81%, ¿cierto? Entonces, muchachos, digamos que eso nos da un dato de precisión, pero la precisión es un dato que no es muy bueno porque es muy general, ¿cierto? Es un dato que es muy, muy general. Entonces, para ese caso, muchachos, yo recomiendo utilizar la matriz de confusión. ¿La matriz de confusión qué es? ¿Cierto? Entonces, hagan de cuenta que usted tiene una red neuronal que dice que si algo es verde o si algo es rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la matriz de confusión? La matriz de confusión, básicamente es algo así, ¿cierto? Aquí voy a tener, se hace sobre los datos de prueba, ¿cierto? Aquí yo voy a tener etiqueta verdadera, ¿cierto? O sea, la clase verdadera, verde o rojo, ¿cierto? Y aquí la predecida, ¿cierto? Lo que predijo la red neuronal, verde o rojo, ¿cierto? Entonces, si realmente es verde y predijo verde, va aquí. Eso es un acierto. O si es rojo y realmente es rojo, predijo acá. Estos de aquí vienen siendo los desaciertos. Uno busca, muchachos, que esta diagonal sea lo máximo posible. Porque, por ejemplo, la precisión es engañosa. Podría ser que aquí sea muy alto y aquí sea muy bajito. O sea, que sea bueno con una clase y no sea bueno con otra clase. Entonces, digamos que la matriz de confusión da más información de lo que es este coso. No sé si les quedó la duda de qué es la matriz de confusión para describir los datos. Muchachos. No, pero no hay dudas. Ah, listo. Entonces, voy a hacer eso, ¿cierto? Entonces, voy a robarme esta, yo tengo la funcioncita por acá implementada, ¿cierto? Eso es una función, no, eso no tiene mayor gracia. Entonces, esperen, yo abro otro collab y la copio y la pego. Entonces, muchachos, bueno, yo tengo esta función, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a importar esta de acá. Entonces, ¿vale? Entonces, voy a sacar esa matriz de confusión, voy a copiar esto para plotearla. Y bueno, aquí lo que yo tengo que predecir, ¿cierto? ¿Dónde están las etiquetas? Las tengo por acá. A ver, no, todavía no tengo nada. Esta función está bien. Ah, bueno, obviamente pues no me va a dar nada por esto. Bueno, ahí la name error PLT. Ah, no he importado la... Ah, bueno, import. Me falta importar una librería. Import matplotlib.pyplot ASPLT. Listo, aquí ya debería. Bueno, y ya funcionó. Entonces, voy a sacar la matriz de confusión. La matriz de confusión, ¿cierto? Se hace sobre los JPEGs, ¿no? Los JHAT vienen siendo los JHAT vienen siendo los predecidos. Entonces, tengo que hacer esto, ¿cierto? JPEGs son los que espero y JHAT son los predecidos. Entonces, voy a sentar otra columna por acá y voy a poner esto. Entonces, básicamente los JHAT son los que encontró la red neuronal pues con los datos de prueba. Entonces, vamos a comparar los datos de prueba versus los datos que encontró la red. Entonces, ¿cuáles son las clases? Entonces, para eso me sirve esa vaina de etiqueta. Voy a insertarla acá abajo. Entonces, celda de código.
Entonces voy a aprovechar que es esto. Entonces, la clase 0 es casa, la clase 1 es fallecido, voy a ponerle fall, la clase 2 es hospital, la clase 3 es UCI, la clase 4 es recupera. Pongamos leer. Entonces vamos a probar. Esperen. A ver. Dice que, vamos a ver, value error. Voy a quitar esto de clases entonces, a ver si es que me está molestando eso. ¿No, tampoco? Entonces, vale, entonces creo que el problema viene, a ver, pillo. Viene desde acá, desde la matriz de confusión. Yo pillo una cosa. Si viene de allí, permítanme, busco, muchachos, cómo manejar confusión matriz CLF multiclass. Vamos a ver. Yo pillo algo, muchachos. Ajá. Quiero ver algo. Jehad, quiero verlo. Ajá, y quiero ver Jetex. Listo. Quiero ver Jehad, quiero ver Jetex. Entonces, quiero ver la confusión de matriz entre Jehad, sería Jetex y Jehad. Quiero verla. A ver si me la muestra. Qué lástima, ¿no? A ver qué me dice. Esperen, yo busco ese error, muchachos. A ver qué pasó. Voy a probar con este. Que me dicen en StaderFlow. A ver qué me dicen. Ahora sí. Pillen, muchachos. Entonces voy a copiar el código de acá. Entonces miren que es bastante bueno. ¿Sí pillan la diagonal? Está bastante buena. O sea, la diagonal es lo que quiero maximizar. Aunque observen esto, ¿no? Es bastante, ¿cómo decirlo? Como feíto ahí. Entonces, esperen, yo lo pinto, ya que lo logré. Entonces, acá. Entonces voy a volverlo a copiar y voy a usar esta solución que dijeron en StaderFlow. Entonces, Jehad.ta. Entonces, las clases que yo tenía eran, según las etiquetas, pues voy a aprovechar para copiar esto y usar los poderes de la pereza. Entonces, estaban las clases y vamos a ver si la pinta. Ahí está, muchachos. Pillen la matriz de confusión. ¿Qué pueden observar ustedes de esta matriz de confusión? Este es el verdadero y este es el predecido, ¿cierto? Entonces pillan aquí, ¿cierto? Que los de casa, los fallecidos, uy, 100%. O sea, mi algoritmo tiene, o sea, yo le meto los datos de alguien, va a decir si se muere y tiene 100% de esto. Los que fueron al hospital, los que están en UCI y los recuperados. ¿Qué tal lo ven? Muchachos, aunque el de casa... miren lo que dicen con respecto a casa. Los mete como casa o recuperados, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es como puede decir uno que tiene lo mismo. ¿Qué les pareció el algoritmo, muchachos? Supuestamente, utilizando esos datos, puedo predecir quién se muere. Si yo metiera un dato, obviamente, muchachos, para yo meter un dato nuevo, tengo que volverlo a procesar, obviamente, ¿no? Porque, pues, tocaría procesarlos y meterlos a la red neuronal, obviamente está. ¿Qué tal lo ven? Pues está chévere. Por fin Está pudimos chévere, ¿no? hacer, por fin se pudo hacer algo con la cosa del COVID. Sí, pues obviamente, muchachos, pues esto no tiene ningún sustento científico, ¿no? Pero está interesante que miren, la red neuronal predijo bien los datos y es una red neuronal bastante pequeña, no es una red neuronal, digamos, grande, ¿cierto? Es una red neuronal que tiene, ya les digo, yo he puesto acá la red neuronal, aquí es el procesamiento, aquí las salidas, binarizar salidas, acá, miren acá. Ah, no, es el procesamiento. Tiene básicamente una capa de 10 y una capa de 5, ¿cierto? Y no tiene gran cosa. Y Dígame. si a uno le sigue metiendo capas,
¿qué podría pasar? Pues realmente llega un punto en que no mejora. Por más que le metas, ya no mejora más, porque la red llega hasta allí. Digamos que meter más capas necesariamente no aumenta la precisión. Inclusive podrías empeorarla. No Podría necesariamente. generar underfitting. Sí, o podría, exactamente lo que menciona Diego es correcto. Podría generar En realidad me parece que al revés, ¿no? Pues en sí, vez de pues, underfitting sería pues overfitting, ¿no? sí, Porque con las capas pues se ajusta mejor a los datos. se los aprende mejor. Resulta No, que, es que lo que pasa es que como hay muy pocos datos, no tienen suficientes datos para entrenar, entonces la memoria, las neuronas están menos entrenadas. Overfitting es cuando se entrenan de más, cuando es muy pequeño y tiene muchos datos. exactamente. Entonces, ahí, mejor explicado como lo dijo Diego, imposible. Entonces, muchachos, ¿no tienen preguntas, sentimientos sobre esto? Pues por el momento no. Estuvo chévere la clase, el semillero de hoy. Ah, bueno, muchachos, ya pues ya hemos dado pues ya lo básico de esto. Entonces, yo ya voy a conversar con el profesor Joshua como para ver qué hacemos, ¿cierto? Para ya, pues ya de pronto hayan algunos cambios, pero sí, interesante esto, ¿no? Y miren que esto lo saqué de Datos Colombia, ¿no? De esta página de Datos Colombia. Esperen, yo desminimizo esto. Y miren, esto es de Datos Colombia, aquí hay mucha cosa, muchachos, hay que lo que ustedes quieran de Colombia. Hay hasta de Tuluá. Esta de Tuluá, vean, todo esto, son datos de Tuluá. Exámenes de labor, certificados de defunción, hay de todo lo que ustedes quieran de Tuluá. Licencia de inhumación de cadáveres, cuerpo sanitario, bueno, esterilización canina y felina, esto está interesante. Ah, no, son trámites. ¿Dónde están los datos? Ah, aquí. Datos es que se me fue para acá. Datos. Entonces, esta búsqueda es de datos. Parece que toca buscar acá en Descubre. No es muy usable, ¿no? Pues tomen en cuenta que son páginas del gobierno. Aquí, en este buscar. Entonces, creo que había encontrado de Tuluá varios. Entonces, bueno, eso cargará algún día. Ahí está. Entonces, hay datos de Tuluá, de Cali. Por ejemplo, parroquias del municipio, ahí les interesa eso. Instituciones educativas, aquí de lo que ustedes quieran. Entonces, vale, muchachos, voy a subir esto apenas se genere el video, voy a subir esto al grupo y ya está. No hay tienen duda, muchachos. Creo que no, por mi parte no. Ah, bueno. Listo, muchachos. Entonces, pues no me queda más que agradecerles la asistencia, pues los 20 minutos adicionales que me regalaron y pues no, pues básicamente quedamos atentos. Listo, bro. Listo, muchachos. Bro, Diga. una pregunta. Si por casualidad pues que encuentran pues el tema para la próxima clase, pues sería posible que informaran pues antecito pues en la página del semillero para uno ir buscando y no llegar como tan de golpe al tema. Sí, eso falló hoy la comunicación. Eso falló hoy. No, para que ahí tienen razón. Listo, muchachos, muchas gracias a ustedes. Bueno, voy a compartir esto que mandó Diego. Voy a tenerlo aquí presente para cuando apenas se genere el video. Listo, voy a tener la grabación acá. Entonces, vale, muchachos,